mi fabricante, mi manual, mi garantía de vida eterna. Una vez más, me gozo en estar aquí con ustedes, mujeres bienaventuradas, hablando de las maravillas de nuestro Dios que nos sustenta y nos alienta para toda buena obra. Y sé que en sus corazones este es un sentir genuino de aplicar a diario, en el diario de vivir su palabra. Dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy hablaremos un poco sobre el dominio propio, que si lo vemos a grandes rasgos es tener control de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis impulsos y mis acciones. Es tener control de mi carne y para ello también debo leer 2 de Pedro 1 del 5 al 8, que dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces debo entender que el dominio propio está acompañado de otros atributos que el Señor nos pide que procuremos con diligencia. Y esto no en nuestras fuerzas, sino por la obra maravillosa de la gracia y el poder del Espíritu Santo que habita en nosotras. Me muestra que el dominio propio inicia por el conocimiento de nuestro Dios, cómo es Él, cuáles son sus atributos, cuáles de ellos se han manifestado para mí, para imitarlos por medio de la gracia. El conocimiento de cuál es su propósito para mi vida según su palabra y cómo en el Espíritu de Dios estoy facultada para hacerlo. Y si traigo esto a la aplicación del dominio propio, debo decir primeramente que la lectura y la meditación de la palabra es fundamental. Y para hacerme entender, es, es como si el dominio, para dar un ejemplo del dominio propio de un taladro o del dominio de algo, ¿cierto? Por ejemplo, un taladro. Debo conocer cuál es el manual de este objeto, cómo fue diseñado, cuál es su función, cuál es el soporte técnico, a qué es vulnerable, cuándo es peligroso, cuáles son las contraindicaciones de su uso, etcétera, ¿cierto? De la misma manera debo escudriñar el manual de mi fabricante. La Biblia es el manual de la fábrica del hombre. Me enseña sobre mí misma, ¿cierto? Me muestra la verdad de mi corazón, mi naturaleza de pecado, lo apartada que estaba de él, pero también me muestra el soporte técnico del experto de expertos, de la regeneración de su gracia por amor verdadero. Y puedo decir, como en el Salmo 119, 133, ordena mis pasos con tu palabra y ni ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y es aquí donde mi corazón se ensancha de agradecimiento. Me impresiona la sabiduría de nuestro Dios. El Señor me dio su palabra para que yo me conduzca y me da todas las herramientas en su palabra para que pueda tener el dominio de mí misma por medio del Espíritu Santo. Que siendo Él, el mismo Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo, no me domina arbitrariamente, ¿cierto? Él me creó, pero Él no me domina arbitrariamente, sino que es una relación de amor y entrega con todo mi ser, de todo mi corazón. Y es aquí donde puedo recordar cómo en Proverbios 3, del 5 al 6, leyendo en la Nueva Traducción Viviente,
Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino a tomar. Y esto es buscar su voluntad, es confiar. Me lleva a otro aspecto, esto de buscar me lleva a otro aspecto fundamental del dominio propio y es la oración, la comunión e intimidad con mi Creador, como dice en Hebreos 14:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento en que más lo necesitamos, ¿cierto? La oración me pega al Señor. Le entrego el dominio al Espíritu Santo. Tengo comunión directa con el fabricante, con el que me hizo, ¿cierto? No necesito intermediarios para la garantía de la gracia. Y esa necesidad de garantía no porque el que nos hizo, que fue el Señor, nos haya hecho imperfectos, sino porque nosotros hemos adulterado, hemos cambiado el propósito para el que nos creó, que es para la alabanza y la gloria de su gracia. Otro aspecto que me conduce al dominio propio es enfocarme diligentemente en mi responsabilidad. ¿Cuál es mi rol? ¿Qué es lo que me corresponde? Y no pasar mi responsabilidad a otro y estar interfiriendo, ¿cierto?, en las responsabilidades de otro. Por ejemplo, con mi esposo. Si yo tengo claro y acepto con respeto y amor que Luis Carlos es el sacerdote de mi hogar, pues me queda fácil dominar mis pensamientos. O bueno, no tan fácil, pero es un poco más fácil, ¿cierto? Dominar mis pensamientos y mis acciones. Debo saber hasta dónde va mi manual de funciones, ¿cierto? Para ocuparme y tener control de ello, ocuparme de lo que a mí me corresponde. Pero si soy necia en esto, pues voy a estar chocando con él, ¿cierto? Y seremos como dos bueyes que tiran en diferente dirección en el arado de esa tierrita chiquitica que es Maite Sofía. Por otro lado, puedo entender que el dominio propio, eh, el Señor lo va edificando a medida que es por su soberanía experimento las pruebas, ¿cierto? Dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Eso lo dice en Santiago 1:3. Y continuando con 2 de Pedro 1, el Señor dice que va añadiendo fe, virtud, paciencia, conocimiento, piedad, afecto fraternal, amor. Y sabemos que estos frutos son frutos del Espíritu Santo que van creciendo mientras nosotras estamos expuestas a las diferentes situaciones de la vida en las pruebas. En medio de ellas, si nos arraigamos al Señor. Maite está apenas entendiendo qué es su carácter y cómo debe modelarlo, ¿cierto? Apenas está empezando. Y es impaciente. Cuando quiere algo, espera la respuesta sea inmediata, o sea, que le dé ya lo que necesita o lo que está pidiendo. Y por medio de esto, el Señor me ha venido enseñando a crecer en mi dominio propio y por supuesto en el de ella. Me ha llevado a enseñarle que todo tiene su tiempo y que todo se debe hacer en orden, como está en la palabra, ¿verdad? Y he implementado una estrategia con la ayuda del Señor que eh, ella está aprendiendo los números. Entonces, cuando ella quiere algo y yo no puedo atenderla de inmediato, por ejemplo, cuando llega del jardín, ella empieza a pedir su popete, que es un tetero con la colada, para irse a dormir. Y bueno, yo le digo, bueno, vamos a organizar.
y hacer, y ella responde 1, ¿cierto? Entonces, número 1, lavar la loza. Número 2, y ella responde, bueno, yo le digo número y ella dice 2. Entonces yo le digo, el 2 es hacer la colada. El número 3 es enfriar la colada. El número 4 es acostarse ya con el popete a dormir. Y la hago parte de esa planeación, en el paso a paso de que vamos haciendo, la voy haciendo partícipe y ella se siente feliz y deja los lloriqueos, ¿cierto? Pero esto además me enseña que debo aplicar esto de planear y ordenar a todas mis responsabilidades, las que tengo, ¿cierto? Si no planifico lo que necesito para el otro día, lo que le voy a enviar en la lonchera o cómo la voy a vestir, pues me será muy difícil al otro día ejecutar, tener el control, ¿cierto? El dominio propio. Pero puede ser que yo planee, que yo haga las cosas en orden, pero no salga como yo espero, ¿cierto? Y es ahí donde estaré a prueba de mi dominio propio, ¿cierto? De mis impulsos. Y entonces debo recordar que el Señor nos dice en su palabra en Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y también dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces debo entender que debo sujetar mi lengua en esa situación, ¿cierto? Silenciar mis quejas o mis argumentos. Debo hablar con bondad, con una respuesta blanda. No me puedo desquitar con Maite hablándole y tratándola ásperamente si no se quiere levantar, si llora mientras la baño, si me está cogiendo la tarde, ¿cierto? Yo soy la adulta, yo soy la mamá que le está modelando dominio propio. No puedo tampoco endurecer mi corazón con mi esposo, porque siento en la mañana, digamos, que dejó de hacer esto o aquello, ¿cierto? Debo recordar que yo soy la esposa, que yo soy la ayuda idónea y, por supuesto, que yo también necesito la gracia del Señor y su misericordia para lograrlo, ¿cierto? Sin Él nada soy, que mi dominio propio no está en mí, está en Él, ¿cierto? Y para resumir todo esto que hemos hablado, podemos decir que el dominio propio depende de mi creador, ¿cierto? Él me hizo, Él me fabricó, del Espíritu Santo. ¿De qué tanto abro mi corazón mediante el conocimiento y la meditación de su palabra? De la intimidad de la oración, en procurar con diligencia lo que me encomendó como mujer, en ser probada, en planear, priorizar y ordenar mis acciones y en escuchar y dar una respuesta blanda y apacible como Él lo hace conmigo. Señor, te damos muchas gracias. A ti la gloria porque tú siendo omnipotente en tu Espíritu Santo habitas en nosotras sin ninguna reserva para hacernos actas en dominio propio y aceptadas en Jesucristo para tu alabanza. A ti la gloria por siempre y para siempre. Amén. Hermoso día, mujeres bienaventuradas.